Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, continuamos con esta primera edición de Radio Análisis y como es habitual, periódicamente los días miércoles a esta hora de la mañana tomamos contacto con el economista Andrés Solimano para hablar diversos temas de la actualidad nacional e internacional. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, hola Claudio, un gusto estar nuevamente en la radio. Sí, no, el gusto, por supuesto, siempre es nuestro de tenerlo acá en los micrófonos de Radio Universidad de Chile. Y en esta ocasión, para hablar de dos temas que tenemos preparados, vamos a partir por nuestro país y este debate en torno a lo que se llama como pacto fiscal, que anteriormente era reforma tributaria, pacto tributario, en fin, como usted quiera nombrarlo en su hogar, en donde se encuentre esta hora escuchándonos en esta mañana, pero que ha tenido ahí bastantes aristas por las cuales abordarlas, incluso se le ha salpicado también con lo que ha pasado en torno al escándalo de la Fundación Democracia Viva, que también ha levantado algunos argumentos en contra de esta idea, con esta afirmación, ¿no? que se realiza desde algunos sectores de que para qué vamos a entregar más recursos a un Estado que no es capaz de administrarlos de la manera correcta. ¿Qué podríamos decir respecto de cómo se ha dado este debate, Andrés, partiendo incluso por este cambio de nombre, ¿no? A lo que conocíamos como reforma tributaria, ahora se habla de pacto fiscal? Sí, creo que el nombre pacto fiscal probablemente es más adecuado para la temática que se está discutiendo que el de la reforma tributaria, pero pacto fiscal incluye reforma tributaria, pero también sugiere una atención al lado de los gastos públicos, ¿no es cierto? Porque el presupuesto del Estado tiene un componente de gastos, pagar los salarios de los funcionarios públicos, gastar en educación, salud, en las Fuerzas Armadas, etcétera, y tiene un lado los ingresos, el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a la utilidad de las empresas, etcétera, y después tiene la financiación, cómo se financia si hay un déficit, con deuda pública, interna, externa, etcétera. Entonces me parece que el pacto fiscal es un concepto más amplio que solamente reforma tributaria, y creo que es bienvenido que se discutan esos términos. Bueno, el tema está empantanado bastante por la negativa de la oposición política, pero hay que quizás analizar de quiénes están detrás de la oposición política, probablemente el gran empresariado, que históricamente no quiere pagar más impuestos en Chile, a pesar de que las empresas tienen grandes utilidades, a pesar de que a mi juicio me da la impresión que ellos debieran hacer un análisis de que están viviendo en un país de enormes desigualdades económicas y de muchas necesidades sociales insatisfechas. Entonces, hay que apelar también a la realidad de por qué se están pidiendo más impuestos para atacar una realidad social complicada, compleja. Entonces, yo creo que es importante que la discusión perdón, se lleve en esos términos y no de una especie de mini guerrilla en torno al evento de ayer o el evento de mañana que pasa en la política nacional, aunque son importantes. Ahora, me parece que este asunto de la Fundación esta Democracia Viva levanta un punto que es el Estado chileno para ejecutar gastos públicos, muchas veces tiene que acudir a estas fundaciones y tiene que acudir a proveedores privados. Es parte de la doctrina del Estado subsidiario. Como ha hecho un anatema que el Estado lo haga directamente, tiene que ir a estas entidades paralelas. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en las municipalidades. El caso Torrealba en la municipalidad de Vitacura, que el Vita Salud y el otro Vita Mayor, etcétera, o otro Vita, no sé exactamente si es el Vita Mayor, estuvieron involucrados un poco aparentemente, porque no se gasta directamente en la municipalidad, gasta a través de una fundación o gasta a una entidad privada. Lo mismo al gobierno central. Pero si el gobierno central lo lo hiciera por administración directa, yo creo que sería uno más barato y dos,
eh, estaría sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, que no están sujetos a estas entidades privadas directamente. Entonces, esta cosa de que el Estado tiene para ejecutar tiene que ir siempre a privado, ya sea fundaciones, supuestamente sin fines de lucro, o proveedores con fines de lucro, es que es lo que está enredando también la situación. Entonces, si le damos la plata al Estado y lo gasta mal, pero es que el Estado lo han maniatado, no puede ser administración directa muchas veces. Ujú. Ahora, André, sobre lo que comentaba, dos preguntas. La primera, ¿de qué manera se podría avanzar en una reforma tributaria que cumpla con los propósitos que supuestamente tenía la original, ¿no? Que no solamente era mayor recaudación para el Estado, sino que también una mayor justicia a nivel tributaria, que eran estas dos ideas que se buscaban. Si es que, por ejemplo, uno de los actores principales dentro de este debate, como la CPC, no está de acuerdo con aumentar los tributos para las grandes empresas, por ejemplo. Y respecto de lo otro, ¿cómo poder modernizar al Estado? Porque ahí también hay distintas visiones. Algunos creen o relacionan modernizar el Estado con reducirlo. Otros sostienen que no. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que exactamente lo que dice usted, Claudio, la reforma tributaria también tenía un rol redistributivo, es decir, que paguen más impuestos los que tienen más rentas, eh, eh, para poder canalizarla en programas que lleguen a las personas de menores ingresos, que tienen más necesidades sociales no satisfechas. Con esta negativa de pagar impuestos, o sea, que le suban los impuestos, y esta actitud un poco recalcitrante, se impide eso, se impide. Creo que es muy cortoplacista, es muy miope, esa actitud de negarse a discutir y considerar pagar más impuestos, porque todos los estudios de la OCDE muestran de que somos organización que pertenecemos como país, como Estado chileno, muestran que en Chile y otros países latinoamericanos, en la incidencia en impuestos directos, es decir, impuestos a las personas y en impuestos a las empresas, es muy bajo respecto a la recaudación total. Yo creo que el gran empresariado y su articulación política está muy envalentonado por los resultados tanto del plebiscito del año pasado, septiembre, como del este otro de esta elección de representantes al nuevo Consejo Constituyente, que se fue el péndulo a la oposición, a la derecha, qué sé yo. Pero Chile es más grande y tiene más historia, y las necesidades sociales no se pueden echarle tierra por un resultado o dos resultados electorales circunstanciales, por importante que sean. El país tiene que operar con menor desigualdad, si no vienen los conflictos y las convulsiones sociales. Ya lo recordó el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, que es una persona muy técnica, muy moderada. Dijo: mire, señores, si ustedes no pagan más impuestos, están abriendo la puerta de que vengan de nuevo conflictos y explosiones sociales, estallidos sociales. Y bueno, se armó toda una historia, ¿cómo puede decir el ministro eso, y qué sé yo? Pero yo creo que está constatando una verdad objetiva. No es que esté deseando que pase, sino que está constatando: mire, si seguimos en esta situación, como vivimos en un mundo de incertidumbre, de probabilidades, aumenta la probabilidad de que pase alguna cosa. Quizás no va a ser la repetición de lo que pasó en 2019, pero que pase algo en esa dirección. Entonces lo encuentro muy miope, esta cerrazón a discutir la reforma tributaria. Y la reforma del Estado, claro, es que el país ha tenido durante medio siglo ya, que es un periodo muy largo de tiempo, una cosa ideológica terrible contra el Estado. Estamos pagando los costos de esa campaña y de ese indoctrinamiento antiestado, porque el Estado se necesita, lo necesitan los países capitalistas, lo necesitan los países de cualquier orientación, porque el Estado provee bienes públicos fundamentales, que si se debilita el Estado, se debilita la sociedad. Eso no se piensa. Entonces yo creo que es muy miope cómo se está conduciendo esta discusión.
Sí, Andrés, vamos a pasar a otro tema también para poder abordarlo. Obviamente vamos a continuar conversando respecto de la reforma tributaria o pacto fiscal, como se conoce ahora en futuras sesiones. Pero ya que mencionaba respecto de adoctrinamiento o ideas que apuntan a reducir al Estado, uno de las figuras emblemáticas de esa corriente en nuestra región es Javier Milei, diputado actualmente argentino, quien está ahí también como una carta o eventual carta presidencial en ese país. Y a propósito de esta alta inflación que afecta al país trasandino, surgió la propuesta también por parte de esta persona de dolarizar la economía argentina. Una idea que nos retrotrae también un poco, Andrés, a lo que fue los años 90 y el 1 a 1 que fue una de las características, por ejemplo, de la política económica de Carlos Saúl Menem. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Es factible que se avance en esa dirección? ¿Cómo lo ves? Claro, en la elección argentina surgió este candidato que es un economista, eh, eh, Milei, muy inspirado en las ideas de pensadores como von Hayek, pseudo libertario, o libertario, pero muy del libertarismo conservador. Está también Patricia Bullrich, que de la derecha un poco más tradicional, que fue ministra De de Macri. Macri, y también hay un candidato Massa de la Unión del Pueblo, y vamos a ver qué es lo que pasa con el Frente de Todos. Eh, bueno, ese es el escenario. Milei, este señor, propone que la solución, propone idea de que hay que legalizar la donación de órganos, que hay que legalizar la capacidad de tener armas por los ciudadanos. Son ideas bien especiales que tiene este caballero. Pero en el área, en la esfera económica, propone dolarizar. Efectivamente, Argentina está sujeta a una tasa de inflación muy alta, 7-8% mensual, más de 100% anual. No es nuevo, porque ya desde la década de los 60, 70 ha tenido altas inflaciones, y la solución de él es dolarizar. El problema que hay países que han dolarizado. Por ejemplo, Ecuador dolarizó con el presidente Yamil Maguad en enero del 2000. El Salvador dolarizó en 2003. Panamá nació casi a la independencia en 1903 con el dólar. Existe el Balboa, pero una moneda. O sea, hay países que han dolarizado. La caja de convertibilidad de Menem no fue estrictamente dolarización porque siguió circulando el peso, lo que pasa es que era 1 a 1. Ahora, el problema que tiene Argentina para dolarizar, como lo veo yo, es que el Banco Central tiene una situación muy escuálida de dólares. Entonces, cuando se dolariza, hay que comprar toda la oferta monetaria en pesos, argentinos en este caso, a cambio de dólares. Pero es que no hay dólares. Entonces, si la compran, va a tener que ser a un tipo de cambio muy depreciado, muy depreciado, que lo que produciría, porque hay que comprar no solo los dineros en circulación del público, sino que hay que convertir todo, los depósitos de cuenta corriente y depósitos de los bancos de pesos a dólares. No es tan fácil. O sea, tiene un montón de problemas prácticos que no sé si este candidato presidencial lo ha estudiado. Yo estuve viendo un poco anoche su programa, pero no da muchos detalles, tratando de ver los documentos que lo explican. Bueno, entonces tendría que comprar toda la oferta de peso argentino con los pocos dólares que tiene el Banco Central a un tipo de cambio muy depreciado, lo cual significaría primero un aumento, una aceleración mayor todavía de la inflación que hay ahora por un periodo, y una caída muy fuerte de los salarios reales, de los ingresos reales de la gente, que podría producir una contracción del nivel de actividad y un empobrecimiento de la población argentina fuerte en un inicio. No sé si el cuerpo social argentino resiste eso. Es un país con sindicatos grandes, con movimientos sociales, no sé, no es un país que se puedan hacer muchos experimentos riesgosos de tipo social. Entonces, yo lo analizaría con mucho cuidado. Incluso estuve viendo opiniones de economistas, incluso exfuncionarios argentinos del Fondo Monetario Internacional,
viven en Argentina o algunos y que dicen mucho cuidado con esta propuesta, por ver algunos. Entonces, yo veo que tendría que ser una conversión a un tipo de cambio muy, muy depreciado, produciría una enorme aceleración de la inflación a corto plazo, una caída de los salarios reales, un empobrecimiento y una contracción económica. Después puede que funcione. Después de eso, tendría que tener un gran apoyo de crédito externo. No sé la posición del Fondo Monetario Internacional si daría dólares, si haría un préstamo de emergencia para, porque con los dólares que tiene el Banco Central actual argentino, yo lo veo casi imposible. Eh, Así que una idea, ahora ya saquémonos de este candidato, así como la idea conceptual, que la implementara cualquier candidato, muy complicada de implementar en el corto plazo. Pero hay países que han dolarizado, ¿ah? De nuevo, Ecuador, El Salvador, Panamá, tiempo atrás. Incluso la Venezuela de Maduro ha estabilizado en los precios casi haciendo una dolarización de facto, ¿ah? Ujú. Entonces, y dolarización no necesariamente la hacen gobiernos de un signo político, pueden ser distintos, pero yo creo que es complicada. Tendría que ser hecha con mucho cuidado y tendría que tener más dólares. Argentina va a poder hacerla para que no implique un costo social demasiado alto, Claudio. Ujú. Bueno, vamos a ver qué va a pasar allá en Argentina también. Andrés, como siempre, agradecerle el tiempo, los minutos que tiene para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias. Un abrazo, Claudio. Adiós. Igualmente, adiós. Ahí estaba el economista Andrés Solimano conversando con nosotros a propósito del pacto fiscal en nuestro país, el debate en dicha materia que se está dando y por supuesto también respecto de lo que está pasando en otras economías, en este caso Argentina, a propósito de esta propuesta de dolarizar el país de Javier Milei. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso también. 9 de la mañana con 55 minutos. Despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado y la invitación es a que siga en nuestra sintonía. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo y por supuesto también continúe en la compañía de la red de radios que piensan y el canal de televisión.